Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase 9 del taller de escritura y de argumentación. El tema de hoy será la preparación para el trabajo final. El tema será hacer un ensayo sobre agroquímicos, lo cual nos lleva en el campo del derecho al derecho ambiental, que justo es una especialidad que hice hace algunos años. Le haremos una información general de lo que es el derecho ambiental, sus diferentes matices y enfocarnos en cuestión de agroquímicos, ¿no? El uso especialmente del glifosato en Argentina. Pero antes esta clase la vamos a dividir. La primera parte haremos un repaso de la clase 8, de las actividades y sus respuestas, y luego sí nos enfocaremos en esta actividad de investigación. Subrayen eso. Actividad de investigación, de preparación. Como es un ensayo, ¿no? Hay que estar abiertos a escuchar la versión A y también la versión B. Haremos un análisis y el marco de contexto de qué son los agroquímicos en la producción agrícola, ya sea acá a nivel nacional o a nivel mundial. Desde ya decimos que es un tema que no solamente se aplica o se estudia en el derecho. ¿Sí? Si bien hay sentencias, hay doctrina, hay leyes, es un tema que va más allá del derecho, una cuestión social. Hasta podría verse, está muy relacionado con los derechos humanos de la vida, salud, medio ambiente, etc. Desde esta materia solamente hacemos una aproximación, estamos muy acotados con el tiempo también, respecto desde el derecho. Pero el que quiera seguir leyendo, profundizando, va a encontrar que hay muchísima información en internet, novelas, videos, podcasts, notas de opinión, etc. Por diferentes profesionales, no solamente abogados. Muy bien, bueno, espero que estén todos bien. Hoy ya vamos cerrando el curso. Queda esta clase. Ahora la pregunta es ya cuánto falta, ¿no? Esta clase, la semana que viene, que será feriado, ¿no será? El 25. Bueno, se darán las pautas de esta actividad, que decía final, y luego la última clase de falacias, los argumentos que parecen verdaderos pero son falsos. Y ahí veremos toda una secuencia de las falacias más importantes, que está bueno verlo si quedó bien claro la clase anterior de punto de vista, argumentación, estructuras, reglas. Igualmente daremos ejemplos. Y con todo eso estaríamos terminando el curso. Así que también recomiendo, sé que ustedes cumplen con mucha fidelidad las actividades del campus, pero a que no está, y si luego está viendo el video, le recomiendo que desde ahora empiece a completar los ejercicios. Porque la última semana o antes, no sé, voy a ver, me voy a tomar el precioso tiempo de estar en la clase 1 viendo apellido por apellido quién completó. ¿No? Porque ahí tengo que Eso le iba a corroborar. preguntar, eso le iba a preguntar, porque me acuerdo que usted en la primera clase dijo que había hecho un Excel donde bajaba todas las notas de las clases y hay actividades que yo todavía no hice, así que Lo tengo, sí. El Excel, es más, cada clase lo tengo dividido por colores, entonces ya sé que está todo calculado. Y obviamente ahí corroboró bien. Y no caer en el truco, por ejemplo, el viejo truco de, ejemplo, clase 15 son 4 ejercicios. Y si hacemos uno, ya está aprobado. No, hay que hacer los 4. O hacemos 3 de 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso hace a la presunción luego, ¿no? Que la nota sea un poco más alta o igual o se aplique justicia. Igualmente valoro todo, ¿no? De que ustedes están acá, que, o sea, yo sé lo que se siente estar a las 2 de la tarde, de 2 a 4, escuchando un Zoom. Porque una cosa es ser docente, que uno está hablando, preparando el tema, pero estar escuchando, el oído. Yo cuando era estudiante me cansaba mucho eso, el oído y la mente. ¿Sí? Entonces valoro el esfuerzo que hacen. Y obviamente el esfuerzo de estar en el campus y lo demás. Más allá de la nota, que luego eso se va a ver en el examen integrador. Porque acá el fin es 80% de actividad en el campus, la actividad obligatoria, que ya la hicieron,
esta actividad final, y eso sí, habilita al examen integrador, que es similar a lo que estamos viendo, pero ahí sí va con nota, ¿eh? Más de 4 aprobaron, etc. Por lo general Profe, me gusta poner notas buenas. Sí, a ver. el integrador va a ser, digamos, como el trabajo práctico obligatorio o como el parcial que vamos a hacer ahora, el primer examen, o va a ser multiple choice como alguno de los ejercicios. No, es similar, siempre se ha mantenido, es algo que cambie, pero hacer un escrito, responder algunas preguntas, sí, es más para pensar y desarrollar. Obviamente se aplican todas las reglas que vimos, desde acentuación, puntuación, separación de párrafos, la idea, bueno, el relato de los hechos. Bueno, muy bien, entonces, venimos bien. Yo sé que con el tiempo después estas reglas que vemos acá las van a llevar a sus materias, a sus exámenes, trabajos, y ahora estamos cerca de este proceso de hacer un ensayo, que desde hoy nos coloca en esta actividad de investigación, ¿no? De recolectar información, de empaparse en el tema. Pero antes vamos a hacer un repaso de la clase 8. Bueno, a ver, ¿qué había en la clase 8? En la primera actividad, bueno, habíamos dicho que tenían que leer el fallo, estaba dividido en dos partes, pero en sí el fallo es más largo. ¿Mm? Acá estaba dividido en dos partes. La primera parte eran los considerandos, que es el motivo, ¿no? La causa, lo que realmente pasó, o sea, los hechos, pues se podría decir. Donde está el relato de la señora, el relato del fiscal, el asesor de menor, etc. Es la causa, por eso siempre, como dijimos, cuando escribimos los hechos, ¿no? Primero está la causa y luego viene la argumentación, la prueba y el pedido. Acá es igual, en la sentencia es igual. Después de eso está el voto de la jueza. Y ahí sí, esto es interesante cómo la doctora Ruiz va construyendo su convencimiento. Se trata de esto, de construir un convencimiento, de mostrar las razones de manera ordenada. Lo simpático, bueno, de este voto es que ella adelantó su postura, su solución, al principio, ¿no? Yo estoy a favor de que se produzca la interrupción, etc. Y luego ahí sí, dio todas las razones de manera muy ordenada, ¿no? Primero la postura de la señora, después analizó eh, la condición del feto, luego analizó las leyes, analizó lo manifestado por la pericia, la prueba, lo manifestado por el asesor titular, etc. Hasta llegar al último, su conclusión. Estemos a favor, en contra, eso ya queda en nuestra intimidad, pero sí de esto saquemos la estructura de todo eso. ¿Sí? Como nosotros también en un escrito podemos hacer la misma construcción argumentativa, analizar nuestra postura, nuestras razones, una por una, por qué esta prueba, la doctrina, etc. También tomarnos el tiempo de intentar analizar la postura contraria, qué es lo que dice realmente, y bueno, y a partir de eso atacar o aceptar. Seguramente si le hicieron una lectura más detallista o detallada del tema o más fina, podrían haber encontrado alguna contradicción, ¿sí? Que eso, bueno, es fundamento si uno quiere seguir apelando. En este caso habría que ir a corte, porque ya estaba en Cámara de Apelaciones. Cuando uno apela, tiene que leer el tema en sí mismo y ver cuáles son los argumentos que se pueden refutar con otros argumentos. Muy bien, entonces, a partir de eso, habría que encontrar una secuencia narrativa. Por ejemplo, cuando describía la situación de la señora en el hospital, lo que iba pasando, explicativa, cuando explicaba la situación del feto, o lo que era la interrupción, después argumentativa,
cuando explicaba su posición a la hora de hacer su voto, cuáles eran los motivos. Por ejemplo, hay una que está en el final, o por ejemplo, otra secuencia es cuando narra eh, lo manifestado por el asesor titular. ¿Por qué el asesor titular explicaba que el feto se debe proteger desde la concepción? Y en base a la normativa, etc. Y es muy claro esa parte. La otra actividad, sí, ¿no? Del multiple choice, tenían que encontrar citas de autoridad, citas de refutación. ¿Qué más había? Analogías. Ahí les digo, ¿qué más había? Pregunta retórica, causalidad, explicación. Si quieren, igualmente las respuestas están en el campus, dicen verde, pero el orden sería cita de autoridad, refutación, pregunta retórica, causalidad y explicación. En caso de duda, ese sería el orden. Y por último, el texto de Nino. ¿Lo leyeron todo o hasta qué parte leyeron? ¿O leyeron salteado? Yo la verdad todavía no lo leí, profe. Muy bien, la sinceridad es importante. El texto de Nino, al que lo leyó, es largo, no vamos a decir que no. Además que la letra está muy unida y eso hace que sea más extenso. Pero en sí no está a favor de una postura o de la otra, sino que hace una explicación de ambas posturas y su refutación. Cuando habla de que si la tenencia de drogas es un acto punible o no, o sea, si debe tener sanción penal o no, está en juego obviamente en contradicción del derecho de la libertad de acción. Por eso la normativa penal versus eh, la libertad que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no? Que las acciones privadas están reservadas solamente a Dios, etc. Luego hace una clasificación de teorías que permiten la aplicación penal, ¿no? De la tenencia de estupefacientes. Hablaba uno de la de paternalista, defensa social. ¿Qué otra había? Bueno, eran tres. Ah, perdón, era perfeccionista, refutas, paternalista y defensa social. Y al final establece una conclusión, hablando un poco ambas posturas y queda a criterio del lector qué posición tomar. Pero lo que deben sacar del tema es esto, ¿no? Cómo va analizando la cuestión. No se queda solamente en una sola postura o en una cuestión sentimental. Porque esto hay que decirlo, cuando uno está investigando un tema, uno naturalmente tiene una postura. Está más cerca de esta postura o no. Lo difícil es leer sobre la otra postura, darse cuenta de que, bueno, puede ser que haya algún argumento, alguna premisa que no sea falsa, que puede ser que sea verdad. Y en base a eso, analizarla y encontrar esa contradicción o esa falla. ¿Mm? Pero igual, sigue el mismo sistema. Poner su premisa, luego la premisa contraria, hasta llegar a una conclusión, ¿no? La tesis, antítesis y la síntesis. Y si ven, uno en ese texto analiza muchas cuestiones, no se queda en hechos superficiales, ¿no? Se refiere a jurisprudencia antigua, toma otros textos, citas de autoridad, por ejemplo el libro de Stuart Mill, conferencias. Ustedes saquen esas estrategias. ¿Cómo van justificando lo que se escribe? Porque Nino, si bien es un apellido reconocido dentro del derecho, no habla a través de sus opiniones, sino habla a través de otros autores. Y a partir de esa interpretación que él hace, construye su argumento. Es lo que van a hacer ustedes. Investigan la cuestión y ustedes hablan a través de ellos. Paréntesis.
sin caer en la tentación de copiar y pegar. Plagio. Eso hay que decirlo, ¿no? Si bien es un taller, estamos practicando, pero no podemos copiar y pegar eh, eh, todo el capítulo de un libro, porque si bien está muy bien escrito, habría que adaptarlo. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de citas? Citas textuales, parafraseadas. Bueno, eso es muy importante. ¿No? Si eran menos de 3 renglones, debe estar en el párrafo. Si son más de 3 renglones, un límite, un párrafo, ¿sabes? No, no vayan a parafrasear todo el capítulo. Muy bien. Profe, le hago una consultita. Y Ujú. este texto de Nino nos sirve como modelo para el ensayo, para tener una referencia. Y respecto del tema de agroquímicos, ¿va a haber alguna pregunta disparadora o nosotros abarcamos el tema desde cualquier perspectiva? Bien, buena pregunta. Sí, a la pregunta 1, el texto de Nino puede ser tomado como un modelo. Es un tanto extenso, pero sí, por lo menos la estructura general podría ser tomado. Ahora, en caso de duda, yo recomendaría ver los consejos de Weston, por lo menos el capítulo 1. Cómo ordenar. Lo importante es hacerlo simple. Después hay tiempo para hacer que el tema sea complejo. Tener bien claro la estructura. Em, es lo que vimos también en el texto de Van Emeren. Secuencias argumentativas, formas. Ahora, cuando hay duda en todo, vayamos a lo básico, ¿no? Un paso para atrás. Introducción, desarrollo, conclusión. Conclusión. Por eso es esta etapa de investigación hay que hacer borradores o por lo menos un esquema. A la pregunta 2. Esta clase 9, en el campus hay información de ambas posturas. Hay una explicación de primero qué es el tema, hay videos, podcasts, notas periodísticas, fallos. Lo que se busca primero es entrar en el tema, empaparse en el tema, para luego exponer actividades en base a la postura 1 versus la postura 2. Empezar a encontrar argumentos, hacer alguna refutación, empezar a encontrar esas características del texto más específicas. O sea, el porqué de tal cosa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la Argentina es el mayor productor de soja o el mayor el país que utiliza los agroquímicos? ¿No? Y encontrar el porqué. Y eso, esa estructura es lo que a ustedes sirve cuando hacen un ensayo, para justificar. Acuérdense, ¿no? Esto subrayado. Cuando ustedes dan una premisa o una verdad, siempre tengan cómo justificarlo. Es lo que hace que un texto sea serio. Si no, empezamos a dar verdades y que el problema ¿Y de usted, investigación sea el del lector. y usted va a dar preguntas como guías, así nosotros hacemos ese ensayo o esa disposición de nosotros eso? Está todo en el campus. Ahora después vamos a ver las actividades, pero antes, bueno, quiero hacer una mención al derecho ambiental y ubicarnos en dónde estamos. ¿Mm? Pero como consejo, si antes, o sea, está bien, uno naturalmente escribe y da verdades, pero siempre, por lo menos intentar justificarlas, porque a veces se confunde una opinión con una premisa. O sea, lo básico, ¿no? El glifosato contamina. Es una verdad. Bueno, hay que explicar por qué contamina. Y también se podría empezar a decir qué es la contaminación. Y ahí nos lleva a otro tema. Bueno, a ver qué dice la normativa, qué es contaminar, ¿no? Y ahí viene otro tema, ¿qué es el daño? Y ahora otro tema, ¿qué es el daño ambiental? Otro tema, ¿qué dice la jurisprudencia a lo que es el daño ambiental? Y ahí terminamos. Obviamente el tema se fue a lo que es el daño, pero obviamente sería un tema accesorio a lo que es el principal, ¿no? El glifosato. ¿Contamina o no? Si bien hay una presunción de que sí,
bueno, habla razonadamente, explicar por qué, por qué, por qué, por qué. Y en el campus hay, bueno, creo que ya la clase 8 está cerrada, no creo que haya dificultad. Si no leyeron el texto de Nino, bueno, es recomendable leerlo por lo menos una vez para sacar por lo menos los conectores, cómo organiza los párrafos, cómo hacen las citas, cómo va constantemente justificando. Bueno, esto lo dice tal persona, y así, así. Y además de las citas, cómo él lo va acomodando a la refutación. Eso es interesante. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Ujú. A mí lo que me surgió al leer el texto de Nino, que me pareció que en algunos momentos estaba como usando, o sea, si es posible que un mismo párrafo pueda ser una técnica argumentativa, o sea, compartir, digamos. Puede ser, por ejemplo, nosotros teníamos que buscar analogías, cita, autoridad, ejemplos y explicación. ¿Puede ser que en una cita de autoridad también esté dando un ejemplo? Esa sería la pregunta. Sí, puede Porque pasar, me porque, un poco confuso eso. claro, a veces los límites de estas secuencias no es algo matemático. ¿Mm? Porque en sí mismo la misma lingüística, ¿no? Es un conjunto. También pasaba cuando hablábamos de las secuencias narrativas, no, las secuencias lingüísticas, narración, descripción, explicación y argumentación. Se las estudia de forma separada para analizarlas, pero en un mismo texto todas estas secuencias están apuntando a algo, a argumentar a favor de tal punto o en contra. Ejemplo, cuando hacíamos los hechos, ¿no? Ustedes hacían los hechos de la demanda y no estábamos jugando, bueno, a ver, a decir que el actor iba por tal calle. No, estábamos con un fin, escribiendo hechos con el fin de demostrar la responsabilidad del demandado y que nuestro actor cumplió con las normas, etc. ¿Mm? Todo lo que se hace siempre está hecho con un fin, y ahí se confunde toda la secuencia. Y puede ser que, bueno, volviendo a las técnicas argumentativas, que son varias, ¿no? Cita de autoridad, esa es fundamental. Para los ensayos es fundamental. Si bien hay libertad a la hora de escribir, por ejemplo, acá comentaba una compañera que está estudiando ciencias políticas, y hay muchos libros, ¿no? Foucault, bueno, Rousseau, Locke, y justo hay una cuestión que puede tener relación con el ensayo de agroquímico. ¿Cómo? No sé, pero puede ser. Cuando habla de la política y tal vez bueno, según como dice Locke o Rousseau, ahí vemos la clase de citas, la fecha, el libro y una frase. Entonces ustedes van eh, justificando su ensayo a través de autores, obviamente de citas de autoridad reconocidos. En ambiental, acá esta parte hay información, podemos para empaparse, notas de opinión, notas de diarios y también sentencias. Pero esto es una aproximación, porque hay una semana para hacerlo. Si uno quiere hacer un trabajo de verdad, en serio, profundo, bueno, esto recién es el principio. Una investigación de este tema es muy larga. Por eso la pregunta es, ¿cuándo un trabajo está terminado? Ejemplo, ¿no? Este tema de glifosato. En el posgrado lo estudiamos un montón, todos los fallos que había. Y hubo varios años que hice otras cosas y bueno, dejé de leer. Y bueno, para esta materia otra vez tuve que volver a actualizarme con el tema. Tal vez si hubiéramos escrito un ensayo en aquel momento ya está totalmente desactualizado. Totalmente desactualizado. Porque justamente en estas cuestiones ambientales va de la mano de la ciencia, de los nuevos desarrollos, nuevas formas de investigación, nuevas pericias. ¿Mm? Encima, en el Código Civil nuevo, profe, también se modificaron las leyes respecto del medio ambiente. El otro día, por la materia de Derecho Civil, vimos la presentación del Código Civil nuevo, y uno de los factores que se incluyeron era esto, los derechos ambientales, y está muy buena la explicación que da, como que el juez ahora tiene otros recursos y el abogado para pedir y demás, que hasta el 2015 no estaban. Sí, sí, hay, respecto del Código Civil,
hay varios artículos dispersos. Pues vamos a ver, ponemos uno de los más importantes, para ver cómo actúa todo el marco normativo de forma conectada. Bueno, entonces, ahora sí, pasamos a la clase 9, este proceso Profe, de disculpe, investigación. Sí, antes de que empiece, así no lo interrumpo, quería preguntarle respecto de esto, si, por ejemplo, en un ensayo, nosotros, por lo menos yo en Derechos Humanos, en uno de las bolillas que estamos viendo derechos económicos, sociales y culturales, justo cuando usted dijo lo de las hojas, yo me acordé que el doctor Marcos Pilardi, que es uno de los profesores, había dado como una clase respecto de eso bueno, de la tierra, de los agroquímicos y demás. ¿Eso se puede usar, o sea, se pueden extraer cosas que haya dicho, no cuenta como cita de autoridad porque también es un profesor? ¿Cómo? claro, fue una declaración verbal. Mm. Sí, hay videos también que subió a YouTube, pero no sé si eso sirve. Si generalmente esa información no es que es una idea aislada, puede ser que esté justificada en un libro. Si tiene contacto con el profesor, puede preguntarle, bueno, a ver, esa idea de dónde la sacó, ¿no? De cómo se puede justificar. Si no, porque hay cierta dificultad en justificarlo a través de un video. Habría que poner el link del video y el minuto, y es un tanto engorroso. Pero sin embargo, se podría parafrasear al docente de la universidad, dijo tal cosa, porque ahí estamos dando autoridad, bueno, a un docente reconocido. Digamos. Pero si se podría precisar aún más, sería mejor para el lector, porque si no, también da lugar a que uno puede empezar a inventar. Ejemplo, estamos cortos de tiempo para entregar la actividad y empezamos a nombrar a familiares, como dijo el doctor, ¿no? Y así. Y bueno, pasa, porque está la letra bien escrita y las formalidades, pero en principio, cuando uno hace un ensayo y, por ejemplo, le presenta a una revista jurídica, no puede pasar. Hay un control previo muy fuerte, donde verifican cada fuente, ¿sí? Hasta que luego hay una devolución, lo editan y hasta que tantos uno llega. Pero muy bien, eso igualmente tomen nota, donde encontraron información que les pueda llegar a servir, como dije la semana pasada, tengan como consejo una especie de biblioteca de tal tema. Bueno, me sirve, listo, lo guardo, ya sé dónde buscarlo por si tengo que hacer alguna actividad en el futuro. O encontrar una nota del diario, después vemos si es algo fiable o no. Pero por lo menos lo tienen para corroborarlo. Ahora sí, clase 9 ya está habilitada y este tema, sí, el glifosato. Es el tema puntual dentro del tema general. Ya partimos que es un hecho, les decía que es un tema controvertido, si bien hay eh, cierta consistencia en que es un tema negativo, ¿no? El hablar de químicos en el medio ambiente y también al ser humano, no deja de ser un tema controvertido para muchas partes. ¿Mm? Antes de entrar en el que es el tema en sí mismo, hay que ubicarnos dentro del derecho. Nuestra visión va a ser jurídica, por medio de esta materia. Y estamos dentro del campo del derecho ambiental. Sin embargo, si uno ve a lo largo de otras materias, hay conexiones, hay relaciones, como el derecho administrativo, ¿no? El poder de policía que tiene el Estado, ya sea en la normativa nacional, provincial, municipal, ¿no? En las ordenanzas establecen. También en derecho penal hay los delitos ambientales, en caso de daño o contaminación extrema, cómo afecta a la salud. En sí mismo el daño ambiental se lleva luego a la salud humana o animal. También en el derecho civil, bueno, con la nueva reforma se dio un lugar más directo a la cuestión ambiental,
al valor ambiental. ¿Sí? Porque atrás de, de todo esto lo que se protege es un valor. En este caso, como puede ser la vida, la libertad, se da lugar al entorno, al ecosistema. Tomarlo como un sujeto de derecho. Y también encontramos normativa ambiental en la Constitución Nacional. Seguramente ya habrán estudiado casi de memoria el artículo 41, el nuevo artículo 41. Y lo que vemos es un artículo muy rico, ¿no? Que si estamos investigando este tema, bueno, recomiendo leerlo, ¿no? A los que ya lo leyeron, o a los nuevos, bueno, léanlo para ubicarnos en qué dice la norma madre. Esto en el ámbito nacional. En el ámbito internacional existen numerosos tratados sobre derecho ambiental, ya sea agua, aire, suelo, minería, etc. ¿No? O hasta cómo, hay alguna doctrina, cómo afecta los químicos de los bombardeos, las bombas, al entorno, ¿no? Hasta ese punto podría llegar. Entonces, lo primero que, si estamos investigando este tema, ¿no? Empaparnos en esta cuestión. Porque acá hay dos cosas, está la cuestión normativa, dogmática del derecho, qué dice la ley, la visión jurídica, y por otra parte, la cuestión real, lo que está sucediendo, lo que pasó antes, y ahí tiene que ver una cuestión de economía, cuestiones de otras ciencias como la química, de repente estaremos leyendo la composición química de este agroquímico, sus moléculas, etc. Y es algo muy característico del derecho ambiental. Constantemente estamos de la mano con otras ciencias, totalmente alejadas, ¿no? Pero por eso se habla de que es una materia relacionada con otras, ¿no? Que actúa de manera eh, secuenciada con otros temas. Donde esto es importante, la prueba pericial. Y ahí siempre va a ser la discusión. ¿Cómo probar todos estos daños? Porque estamos de la mano de la ciencia y la ¿La técnica, prueba qué, disculpe? la prueba pericial, o cómo probar. Sumado que en cuestión ambiental, el daño no es en sí mismo a una persona. Ejemplo, bueno, si es un accidente, se quebró la mano. Está determinado. En el daño ambiental se expande el sujeto pasivo. Puede ser una comunidad entera, un barrio, y sumado a otro factor que es difícil de probar, la extensión del daño. ¿Desde cuándo comienza el daño y hasta cuándo? O tal vez sus efectos. Hay veces que el efecto del daño no se ve enseguida. En este caso del glifosato. Tal vez una fumigación en el cultivo de soja no produce mayor alteración. Habría que ver los estudios de acá a 10 años, 15 años, 20 años, 50 años. Y por eso ahí estamos sujetos a otras ciencias, y también al tiempo, y también a la tecnología que disponga la provincia, el país. Y ahí, bueno, estamos en este tema, ¿no? De investigación. Constantemente hay actualizaciones, etc. Entonces, el artículo 41 establece el derecho, o sea, o la base o la piedra angular del derecho ambiental en Argentina, el gozo, ¿no? A este ambiente sano, equilibrado para el desarrollo humano. Esto es importante, ¿no? Siempre está esta cuestión, ambiental versus desarrollo. Eso, y ya ahí entramos en una cuestión ideológica. Que se acepta, que se respeta, ¿por qué no? Frente a todo esto, nace otra postura que es el desarrollo sostenible. ¿No? Seguir desarrollándose, pero de manera sostenible. Habría que discutir después si ese desarrollo sostenible es una máscara al mismo desarrollo agresivo o no. Pero
en el derecho ambiental siempre está esta lucha, ¿no? El cuidado extremo de la naturaleza versus el desarrollo. Y hay muchos ejemplos para ver esto. Ejemplo, una fábrica muy grande que nuclea a muchísimos trabajadores y obviamente de esos trabajadores la familia. Se determinó que contamina de manera muy grave. A través de una medida cautelar se cierra la fábrica. No hay posibilidad de que continúe. Se cerró. Bien, un aplauso para esta medida ambiental. Y de repente todo el perjuicio que podría generar de manera consiguiente en las familias, sin trabajo, o sea, no en muchísimas familias. Entonces está esa cuestión, ¿hasta qué punto el daño es permitido o no? Porque si uno va a la esencia del daño, que esto lo explica bien el artículo de la Ley General del Ambiente, les digo, el artículo 27 de la Ley General del Ambiente, que ya les digo, la ley es la 25675, ya nos enmarca en lo que es el daño, ¿no? Porque ese es el punto, ¿no? ¿Cuándo es daño y cuándo no es daño? Y van a ver que hay gradaciones de daño. Y da una definición. Toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente. En sí mismo el daño es una modificación. Habría que ver después, ver que si esa modificación es positiva o negativa. Y si es negativa, ¿en qué grado? ¿Hasta qué capacidad tiene la naturaleza de receptar un daño? Porque también hay otro factor. La naturaleza constantemente se está adaptando y regenerando. Entonces, esa definición la pueden tener a mano, o por lo menos también leer la Ley General del Ambiente, porque lo vamos a explicar. Entonces, esta alteración relevante, porque no es cualquier alteración, tiene que ser una alteración de relevancia, que modifique de manera negativa el ambiente, bueno, todo, ¿no? Los recursos, agua, aire, suelo, biodiversidad, salud humana, ecosistemas, y también se refiere a bienes culturales y bienes colectivos. Entonces, el punto está ahí. Ya vamos enfocando lo que le importa al derecho ambiental, el daño. Pero como dijimos, a veces el daño no es algo concreto. Ahí puede haber presunciones. Bueno, yo creo que en la antena esta, bueno, había otro tema en derecho ambiental que son las antenas de telefonía, que se decía o se dice que causan cáncer a la gente que vive cerca. Entonces, se hacen análisis de los vecinos, bueno, a ver si tienen patologías o no, porque está en discusión si son patologías previas o ya pertenecientes a la misma persona, o son a causa de la antena. Y ahí vemos otro tema. Realmente, ¿qué daño produce? Y después, si hay relación de causalidad. ¿Cómo probar que en todos esos vecinos la radiación no ionizante de la antena produjo esa patología? Porque puede ser también que haya otras causas, ¿no? Si uno va a juicio, tal vez va con la mejor intención, pero eso hay que probarlo. Y encima estamos en otro problema, que esa prueba es de muy difícil acceso, ¿no? Va el vecino, el doctor, ¿no? Y cuando uno quiere hacer una prueba pericial, ya imagínense hacer una prueba de parte de eso, el costo que tiene. Luego se podría pedir también informes al Estado, pero el Estado tampoco tenga mucha información. Entonces, ahí estamos en otro problema que es la prueba. ¿Cómo probar esa relación de causalidad? Y en derecho ambiental, frente a esta situación, bueno, la normativa establece que se pueden utilizar todo tipo de pruebas y además hay una presunción iuris tantum
contra la empresa que produce el daño. O sea, hay una presunción en contra, ya desde el vamos. Volviendo otra vez, entonces estábamos en el artículo 41 de la Constitución. Véanlo. Después, en la Constitución Provincial tenemos el artículo 28, Constitución de la Provincia de Buenos Aires, estoy hablando, que es similar al artículo de la Constitución Nacional. Profe, dijo el artículo 28. Artículo 28, sí. Les decía, entonces, el artículo 41 establece las bases del derecho ambiental en nuestro país, obviamente en concordancia con los tratados internacionales. Y también establece mecanismos procesales para hacer valer este derecho, ¿no? Esta protección al ambiente. En principio, la medida que se establece por Constitución es el amparo ambiental. Si ven el artículo 43, es la medida expedita. No vamos a hablar del amparo, ya la van a ver en la materia específica. Obviamente el amparo se aplica en casos de excepción. No van a ir a amparo por todo, ¿no? Son casos muy particulares. Obviamente en la jurisprudencia argentina estuvo muy discutido si el amparo era realmente la medida en cuestiones ambientales o no, porque también hay medidas cautelares, recursos en derecho administrativo, etc. Profe, ahora no lo quiero sacar de tema, pero ahora está, hay un tema en la provincia de Chubut con respecto, Chubut tiene prohibida la minería y se viene desde hace años queriendo modificar la ley, ya ahí hay un trasfondo político bastante grande, y ahora se está tratando en la legislatura de Chubut una ley para hacer zonificación, que sería como la puerta de ingreso para que ingrese la minería, y la minería afectaría al río principal de Chubut, que abastece a todo, cruza toda la provincia, y ahora salieron esta semana, hicieron un amparo para que la legislatura no trate esa ley, porque el pueblo viene oponiéndose hace años ya, y porque obviamente la minería, además que destruye todo, contamina el único recurso de agua que tiene la provincia principal. Bueno, gracias por el aporte, muy interesante la cuestión minera. Bueno, es otro de los temas controvertidos en nuestro país. En sí, cuando hablamos de derecho ambiental, tenemos cuestiones de minería, extracción de oro, eh, minería a cielo abierto, y eso va también relacionado con la política internacional. Si uno investiga más allá, ya entra en cuestiones de energía, petróleo, eh, fracking, ¿no? Que pasa en Vaca Muerta, cuestiones de recursos pesqueros, eh, producción unificada, ejemplo, de la soja, y no hay una producción sustentable, producción de carne de vacuna, numerosas situaciones que se pueden dar, bueno, contaminación del aire, etc. Pero ¿cómo se hace, profe, para llegar a una medida menos lesiva en cuestiones ambientales? Porque si bien usted planteó, bueno, hay una empresa, si cierra la empresa, listo, se solucionó el problema ambiental, pero no es una medida, digamos, del todo equitativa, porque hay gente que, como usted dijo, depende de eso. ¿Se puede llegar a una medida, digamos, sí, más equitativa? Es la gran pregunta del derecho, ¿cuándo hay una medida justa, ¿no? La justicia. Es la gran pregunta que a veces hay avances y retrocesos. Todas las cuestiones ambientales se puede decir que han nacido del siglo pasado, ¿no? Los nuevos derechos, los nuevos reclamos sociales, van en conjunto, derechos humanos, ambiente, derechos de las mujeres, derechos del niño, la familia, la vida. Son diferentes situaciones que nacen a través de un reclamo social, ¿no? Porque hay que también ver el sistema en el que estamos, ¿no? El sistema capitalista, que es de producción indiscriminada,
a través de la extracción de los recursos. Igualmente, todas estas cuestiones ambientales ya se vienen hablando hace muchos años. Principalmente uno de los pioneros fueron las grandes potencias. O sea, en sus análisis se dan cuenta de que este nivel de desarrollo va a salir caro en el futuro. Parece algo paradójico, pero uno de los primeros países que ha dedicado o que dedica mucha investigación y desarrollo es Estados Unidos. Es muy extraño. Entonces también eso a nivel ya internacional hay un reclamo de los países dependientes frente a las grandes potencias de que gran parte de la contaminación mundial se produjo a través de ellos. Imagínense, en el planeta, el daño ambiental no es que está acá en la provincia de Buenos Aires, sino que el daño ambiental puede afectar otros ecosistemas o el modelo de producción. Y Argentina, en el planeta entero, ¿cuál sería la incidencia en la contaminación? Mucho menor a lo que es China, la India, toda Europa, Estados Unidos. Habría que determinar después qué tipo de daño, o también, por ejemplo, la energía nuclear. Chernobyl, o el terremoto que pasó en Japón, cómo todavía hay partículas cancerígenas dando vueltas, etc. Pero son todas cuestiones sujetas a prueba, y ahí vemos la dificultad de cómo probar semejantes daños internacionales. Y en el caso de la minería, bueno, también si uno quiere investigar ese tema, va a encontrar la política internacional, porque las grandes empresas naturalmente son de las grandes potencias. ¿Y cómo afecta eso la política de un país dependiente dando permisos a cambio de otra cosa? Esto ya es política exterior. Y ahí vemos cómo el derecho ambiental también se lleva a estas cuestiones. Si bien hay buena intención de grupos sociales, también hay otros factores. Los poderes en el mundo, ¿no? Por eso también se habla del oro negro, el petróleo, las guerras, etc. Hay, se decía, ¿no? Si uno quiere investigar un tema, hay que seguir todas las relaciones de causalidad, ver hasta dónde nos llevan, etc., etc. Y la minería, bueno, a ver qué punto tiene en la economía mundial, ¿no? Ahora se viene el litio. Todo el litio, lo que se usa en la tecnología, especialmente en los celulares. Y en los países tercermundistas como el nuestro, hay grandes reservas. En el norte, bueno, también hay muchas reservas en Venezuela. Y uno empieza a ver, por ejemplo, Venezuela se considera que es la Arabia Saudita de Sudamérica, por la cantidad de petróleo que hay bajo la tierra. Y encima a una distancia extremadamente corta comparado con otros países. Y vemos cómo está Venezuela. O también vemos cómo están los países de Medio Oriente, sacando Arabia Saudita. Entonces, los problemas ambientales hay que verlos también en su cuestión específica, pero también estar atentos a lo que pasa a nivel mundial, porque hay poderes muy fuertes atrás de esto. Más allá de que hay una intención, o por lo menos las nuevas generaciones, de poner un freno a todo esto. Igualmente estuvo muy discutido estas marchas millennials. Hay quienes critican y tienen sentido, porque de repente como una pequeña adolescente del norte de Europa, la conocen, Greta, la chica de las trenzas, de repente hablando en la ONU. De repente, en un mes, 2 meses, y ahora no se habla más. Entonces, también habría que analizar quién está atrás de todo eso, porque a veces son las mismas empresas que fomentan estas campañas para intentar minimizar su actividad ilícita. O por ejemplo, hay quienes han discutido a Greenpeace, cómo solventa Greenpeace sus campañas. Si bien Greenpeace tiene una acción directa, ¿no? En cuanto a marketing, a propaganda, eso es la verdad que es muy rico lo que hacen. Pero bueno, hay quienes han discutido realmente, bueno, a ver qué es Greenpeace, cómo fomenta sus campañas a nivel mundial. Entonces, vemos que a nivel internacional las cosas no son tan claras, puede haber ciertos grises. Y ahí vemos, ¿no?, las políticas, ¿no? Cuestiones
de dinero, de poder, guerras, armas. Muy bien, entonces, Profe. volviendo ahora al tema de... Sí, a ver. Sí, quería decirle a mis compañeros también que hay una película basada en un hecho real, en un pueblito de Estados Unidos, donde había una empresa gasífera y que utilizaba el cromo para poner en la cañería como para que no se corroa con el agua, usaba el cromo en el agua. Entonces al tiempo la gente se empezó a enfermar de patologías dermatológicas, de cáncer, mucha cantidad de cáncer, distintos No tipos. solo la gente, los animales también. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y un estudio jurídico empezó a juntar pruebas, bueno, yendo casa por casa, evaluando el estado de salud de la gente, en fin, su historia clínica, médica, bueno, y ganaron el juicio, y bueno, la empresa, como usted dice, que tienen tanto poder económico, tanto dinero, le ofrecieron dinero al estudio jurídico y a la gente. Bueno, después se llegó al último a un acuerdo, creo, pero si mal no recuerdo, pero esa empresa sobornó a la gente para que no se llegara a un juicio. Eso recuerdo Bien. de la Sí, sí, película. es la película de Julia Julia Roberts Roberts. trabajaba. Sí, igualmente, ahora igual quiero volver a la pregunta que hizo Micaela. Sí, hay en Estados Unidos, si bien es una potencia, tiene muchas sentencias, parece extraño, pero favorables al medio ambiente, o por lo menos a grupos sociales. Después vamos a hablar un poco de eso. En algunos casos, no siempre, no siempre. Volviendo a la pregunta de Micaela, bueno, ¿qué se hace para determinar un punto medio, ¿no? Y ahí dijimos el avance de este desarrollo sustentable, que va de la mano del desarrollo de la tecnología que se puede aplicar en tal actividad, porque cada actividad es muy específica. Por ejemplo, si hablamos de glifosato, bueno, a ver, este sistema no funcionaría hasta que se desarrolle otro tipo de químico que no sea tan agresivo para el medio ambiente, o en el caso de la minería, o extracción de petróleo, o de fracking, ¿no? Ahora en Neuquén, ¿no? Lo que es Vaca Muerta, según estudios internacionales, Vaca Muerta es o es el más grande, o el segundo más grande, la segunda reserva más grande del mundo de petróleo, ¿no? En fracking. Es petróleo que está dentro de las piedras, a muy poca profundidad. O sea, tenemos muchísimo oro para que el país sea rico, demasiado oro. Obviamente eso está muy discutido en cuanto a la forma de extracción, porque para fracturar esa piedra y extraer el petróleo, imagínense la cantidad de químicos que tienen que utilizar, y la fuerza. Y además el agua dulce, en una zona de Neuquén que es muy seca. Y obviamente está cerca de un río, cerca de una ciudad, y obviamente está muy discutido también en Neuquén. Seguramente en las demás provincias en cuanto a esas actividades. Hubo casos de cierres de cierres de minas o sentencias ejemplificadoras a nivel de país. Pero vemos el derecho ambiental que puede hablar de muchos temas. Energía, energías renovables, petróleo, gas, ciudades sustentables, basura, economía sustentable, hasta edificios sustentables. ¿Sí? Entonces, se busca este desarrollo sustentable a través de mecanismos. Uno de los mecanismos que habla la ley generalmente es el estudio de impacto ambiental. Hay varios, pero uno de los más importantes es el estudio de impacto ambiental, que en sí mismo es un proceso administrativo. Cómo el Estado recaba información en una actividad muy específica a través de sus peritos para determinar cómo es la actividad y qué daños produce o puede llegar a producir. Y en base a eso, a esos resultados, se establecen alternativas
para minimizar ese daño. En último caso sería la clausura, en el último extremo. Si no se establecen medidas alternativas para que se adecúen a la normativa ambiental y minimizar ese daño, para no llegar a este extremo de cerrar fábricas. Bueno, en los casos más emblemáticos fue el fallo del Riachuelo, ¿no? La Matanza. Cuando vean derecho ambiental, ese fallo lo van a tener que leer porque es un fallo ejemplificativo y además es un manual, establece muchos conceptos, ideas, donde la Corte tomó una postura ambiental y pueden sacar mucho jugo. Bueno, a través de eso, luego en toda la cuenca de Matanza se analizaron todas las empresas que había, hizo un recuento minucioso de todas las actividades y en base a eso tuvieron que presentar estudios de impacto ambiental. Hubo casos que sí, la clausura era total porque no había forma, y otros casos no, llevar a una adecuación. Bueno, después pasó un caso atípico. Eso de ya la fuera adecuación, sí. en lo de la adecuación yo había visto un fallo, creo que era el fallo Kersich, no sé si lo dije bien, que habían pedido una planta potabilizadora por el arsénico, y bueno, justamente hablaba de eso, de que habían adecuado y que habían puesto esa planta potabilizadora porque la gente o sea, no podía tomar agua, claramente. Y ahí, bueno, para no, digamos, cerrar nada, se adecuaron y pusieron esa planta que pedían, entonces fue como una medida, digamos, un punto medio para ambos. Claro, acá podemos ver la cuestión de la libertad económica, ¿no? Del empresario, que ahora ya tiene que estar pensando en el costo ambiental, ya sea en el costo de adecuación de su actividad empresarial, y también el costo de un posible daño ambiental. Por eso ahora está el seguro ambiental. Las aseguradoras ofrecen un seguro ambiental, que ya es obligatorio, tengo entendido, ¿Mm? Para hacer frente a posibles demandas. Obviamente estas cuestiones el Estado tomará una postura más ambiental o una postura de un desarrollo actual, y eso varía según el gobierno o la coyuntura, porque también el desarrollo en ciencia y tecnología ambiental es costosa y también necesitamos de información del extranjero. Imagínense una pequeña empresa que recién se inicia y bueno, contamina. Esa adecuación puede ser muy traumática, pero también la contaminación que produce en el entorno puede ser peor. Y tal vez esa contaminación no se vea enseguida. Tal vez tira un cierto producto al río o las cloacas o donde sea. Y tal vez en el lapso de 10 años recién ahí se podría ver algunas secuelas. Entonces, muy bien, para ver en dónde estamos, a qué se aplica el derecho ambiental actual. Está en pleno auge, en pleno desarrollo. Es más, Profe, ¿le hasta puedo se hacer una estaba... pregunta? Sí, En el derecho ambiental también entra lo que es el maltrato que sufren los animales en los laboratorios, porque hubo una sí, movida muy podría grande ser. hace poco por un video de un conejo, y todas empezaban a hablar de que en realidad hay algunas empresas que se ven como cruelty free, pero hay como unas leyes que en realidad no están, como que no son del todo cruelty free, pero pueden pasar como cruelty free. Sí, sí, todo lo que tenga que ver con la flora y la fauna podría enmarcarse dentro del derecho ambiental. Este, respecto de los animales, bueno, acá en Argentina hay cierta normativa, tal vez no de un tema tan específico, que seguramente, si eso pasa en los países, en las potencias, como costumbre, luego llega acá y lo tomamos. Porque el derecho ambiental no nació en Argentina, nosotros lo tomamos de los demás y lo adaptamos. ¿No? Nuestra historia, nuestro país nació así, de Europa. No, además, Constantemente los ciclos. referido al ambiente, para colmo, tenemos no solamente que vamos tarde con la ley, sino que tenemos una cultura destructiva del ambiente. Porque cuando uno empieza a estudiar la historia de formación, de constitución del país, todos los recursos naturales, en realidad, o sea, ellos, a ver, los europeos vinieron a saquear los recursos, no a cuidar los recursos.
Por eso los ríos, el Río de la Plata y todo, o sea, todo es contaminación, se sacaron los árboles que bordeaban al río, o sea, nunca hubo una mentalidad de cuidar lo ecológico. Así que ya encima tenemos no solamente las leyes, sino que la cultura en contra. Sí, muy interesante el aporte también hasta hay quienes discutían la palabra de recurso natural, ¿no? Porque recurso tiene un sentido económico y que todo sea económico. Entonces, vemos cómo el derecho ambiental nos lleva a otras cuestiones filosóficas, ¿no? Hasta qué punto el desarrollo del ser humano tiene que ver con una cuestión económica, nada más, ¿no? El fin del ser humano. Todo una cuestión material o también se da auge también al entorno. Tal vez el empresario y la empresa generan muchísimo dinero y hará feliz a muchísimas familias. Pero el daño ambiental de acá a 100 años o 500 años, ¿no? ¿Cómo será? Todo eso, bueno, se analizará. Hay materias de economía que se llama análisis económico, donde se ponen, según secuencias matemáticas, todos estos valores. Y ahí vemos cómo el derecho ambiental se relaciona con este tipo de materias, matemáticas, física, química, donde una empresa o sea, tercerizan este tipo de actividad a otra empresa que analizan los costos. Bueno, contamino en tal forma. Y en base a esto hacen los cálculos y a ver si aplico tal tecnología, cuánto me va a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entra el Estado. El Estado luego tiene que controlar eso, si es verdad o no, porque si dejamos que la prueba o esta actividad esté solamente en manos privadas, es muy arriesgado. Muy arriesgado, porque normalmente la empresa va a tirar sin querer queriendo, decía el Chavo. Y ahí está otra cuestión. Muchas de las leyes en cuestiones ambientales se han basado en informes de prueba de las empresas. Y ahora esto nos lleva al tema de glifosato, ¿no? Para ver los actores en juego. Esta controversia del agroquímico es mundial, no es una cuestión eminentemente del campo argentino. Si bien el campo argentino es uno de los más grandes del mundo, por no decir el más grande, el desarrollo agropecuario de nuestro país es muy valioso en el mundo. La tecnología que se desarrolla acá es reconocida mundialmente, ¿no? Nuestra extensión que va casi hasta de Jujuy hasta La Pampa es muy extenso. Más allá de ese reconocimiento internacional, no quiere decir que sea todo bueno. Actualmente se está plantando una gran plantación, es la soja, ¿no? El monocultivo. Si bien hay otras plantaciones, estos últimos años, desde la época de Menem, con la política que implementó, bueno, se dio lugar a este tipo de monocultivo que ha sido muy rentable y que sigue siendo muy rentable en el país. Nuestro país necesita plata. Y si es una actividad que genera ingresos, obviamente tendrá el visto bueno. Pero hay que analizar los efectos contrarios que tiene este tipo de monocultivo. Y uno de ellos, porque hay otros efectos negativos, uno de ellos es la aplicación de estos químicos, que son promovidos por multinacionales, ya no son empresas, son multinacionales, que tienen muchísimas conexiones con los gobiernos, muchísimas. Imagínense la potencia que tiene. En este caso, Monsanto. Monsanto es esta empresa que ha desarrollado esta tecnología, ¿no? Que creó esta patente de, de químicos que producen una semilla transgénica. Modifican genéticamente, y hay otra discusión, ¿no? La ética. ¿Es ético la modificación genética? Porque esto realmente después se va a llevar al ser humano. ¿Es ético modificar? Otra discusión. Ya se lleva a través de los alimentos al ser humano. Todos Claro. los alimentos transgénicos que nosotros comemos hace décadas ya y no sabemos qué daño nos provoca. Porque Claro. para saber qué daño nos provoca tendría que haber recursos para estudiar todo eso, como decía usted hace rato. Y esos análisis no están. Si Sí. bien el panorama parece apocalíptico, hay que tener esperanza, ¿no? Constantemente el sistema se va reacomodando.
Entonces, esta empresa Monsanto patentó este desarrollo, la verdad que fue muy ingenioso, eso no hay que reconocerlo, ¿no? Los avances de la ciencia a veces tienen una contraprestación. Cuando antes de desarrollarse la bomba atómica, ¿no? Cuando se descubrió que el uranio tenía estas características, toda la sociedad pensaba que era mágico, hasta que se dieron cuenta el daño que producía en el cuerpo, ¿no? Malformaciones, cáncer, muerte, etc. Entonces, a lo largo de la historia siempre hubo estos avances. Es más, antes se pensaba que la energía eléctrica, las luces en la casa, iba a tener una destrucción total. Y ahora es algo, parece. Entonces, siempre los avances generan choques. Esto en esta investigación que ustedes hacen, tomarlo con los ojos bien abiertos, ¿no? No quedarse con una postura, sino en tratar de entender las dos, para sacarle jugo. Después, si quieren tomar postura, sí. Si dicen, no, Monsanto la verdad que está bien, muy bien. Si están en contra de Monsanto, también, se respeta. Lo importante es no quedarse con una sola postura, ver todo, toda la historia. Bueno, entonces Monsanto, esta empresa de Estados Unidos, que luego fue vendida a Bayer de Alemania, implementó esta producción a nivel mundial, ¿no? de la soja. La semilla transgénica, que a grandes rasgos, ¿no? Esta semilla está modificada para que solamente actúe frente a un agroquímico, que ellos lo venden en el Roundup, y es el glifosato. Este glifosato lo que hace mata toda la vida que está en el campo, menos la semilla transgénica. O sea, esa semilla es resistente a ese químico. Y obviamente eso facilita la producción, porque no tienen que lidiar con plagas, con el clima, cualquier tipo de tierra. Por eso el monocultivo continúa. Ahora, lo que seguramente tienen en cuenta, y no lo dijeron, son los efectos negativos en los agricultores o en las mismas pueblos, en los mismos grupos cercanos a estos campos. Y Argentina, al ser el lugar más grande donde se aplica esta cantidad de químicos, bueno, estamos dentro de la mira mundial a ver cómo se van dando los casos. También en Estados Unidos. Hay una administración que ya se termina. Y a lo largo de estos años, estos últimos 20, 30 años, han surgido reclamos sociales. A esto voy. No son reclamos individuales, de un vecino, no, sino que ya son grupos vecinales, las asociaciones, las ONG ambientales. En este caso, en contra de las fumigaciones. Que de repente empezaron a darse cuenta, bueno, a ver, algo raro está pasando. No puede ser que semejante olor a eso que tiran en el campo, en el camión mosquito, ese camión que tiene las ruedas largas, y fumigan. Y hubo casos graves, ¿no? De muertes, cáncer. Entonces les decía que este químico, obviamente después en su trabajo de investigación no podrían definir qué es, sus características y cómo se aplica. Brevemente, no es que estamos enfocados en un trabajo científico dentro de la física y la química, no sé, siempre enfocados dentro del derecho. Ver qué efectos tiene. Y ahí viene la gran pregunta para el derecho ambiental. El daño. ¿Qué daño produce? Obviamente, las víctimas van a decir siempre que esto es la causa. Y obviamente Monsanto, esta empresa multinacional, va a atacar ese efecto negativo. En el campus van a encontrar en 4 módulos diferentes información al respecto, ¿no? Pequeñas historias, relatos, opiniones, noticias de casos de Estados Unidos. Esta es una aproximación. Si alguno o alguna quiere investigar por su cuenta el tema y encontró otra información, bueno, me lo puede comunicar en el grupo de WhatsApp o por mail, así lo corroboramos para ver si es algo, si es una premisa fiable. A eso voy. ¿Mm? Porque es un tema enorme. Vemos también cómo en Francia, si uno empieza a investigar, en Francia la cantidad de movilizaciones, de marchas que hubo, hasta que literalmente se prohibió
el uso de este químico, así en otros países, etc. Y acá en Argentina todavía está en discusión. La jurisprudencia, hay alguna que la acepta, otras que no. ¿Mm? La doctrina, hay artículos que están a favor de Monsanto, otros que están en contra. Porque hay que entender cómo estos poderes económicos influyen en un gobierno, en un Estado, sumado al poder que tiene la producción agrícola en el país. Por no decir que es la primera. Y todo lo que eso influye en cuanto a nuestra historia, nuestra cultura, etc. Muy bien, entonces, lean lo que está en el campus, las noticias, para empaparse del tema. Van a ver que hay una noticia de Estados Unidos, que en sí ya es vieja, porque después les voy a pasar otro dato, que hace 3 días, la Cámara de Apelaciones de California, en un caso donde la víctima tiene cáncer, demostró que este daño fue producto del uso del glifosato, ¿sí? Producto de Monsanto. Y la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, ¿no?, condena a Monsanto a que pague 25 millones de dólares. ¿No? Un montón de plata. Sumado que hay otros casos donde hay demandas colectivas. Y vemos cómo Monsanto tiene un presupuesto asignado para este tipo de situaciones. Ya saben el costo que pueden llegar a tener. Estamos hablando de millones y millones de dólares en el mundo, ¿no? Sí, que igual tampoco te asegura que vayas a quedar vivo, entonces como que tampoco se sabe si la compensación económica que va a recibir esa persona, digamos, te va a servir del todo, porque si sabemos que esa enfermedad es bastante complicada y que no muchos logran salir beneficiosos de eso y salir adelante, entonces como que decís, el daño ya está hecho en cierto modo. A eso vamos. El daño, otra vez, como tema central, hay muchos temas centrales en el derecho ambiental, pero el daño es muy importante. ¿Hasta cuándo el daño es reversible o irreversible? Obviamente, en un caso de avanzado de cáncer, el daño es irreversible. Pero en el derecho ambiental, ¿cómo afectaría al ecosistema? Si ese daño es reversible, si la misma naturaleza luego lo purifica, o es el daño tan grave que de acá a miles de años recién ahí se podría naturalizar. Ejemplo, en las partículas cancerígenas de Chernobyl se estima que recién en 25.000 años el lugar estaría apto para vivir. 25.000 años. ¿Mm? Por eso está muy discutido el uso de la energía nuclear. Si bien es segura, o sea, si se mantiene dentro de los parámetros, es muy eficiente, muy económica y segura. Pero donde hay una falla, el problema es irreversible. Está muy discutido también respecto, por ejemplo, de qué hacer con los residuos de una empresa nuclear. ¿Qué hacer? Porque no es que se pueden tratar a través de una planta especializada, etc. Obviamente, el que quiera investigar cómo los tratan es muy interesante. Hacen una especie de cápsulas bajo la tierra, muy seguras, con cámaras de seguridad, etc., porque tienen que mantenerlos aislados, nada más, no hay otra forma. Si estamos hablando de nuestra empresa nuclear en Zárate, Atucha 1, Atucha 2, bueno, ahí. Entonces, volviendo a lo de Monsanto, en este caso de Estados Unidos, ¿no?, que fue condenado, y eso genera un precedente a nivel internacional, ¿no? Como analogía se podría llegar a tomar. Porque en Argentina hay sentencias aisladas, en amparos, en cámaras de apelaciones. Todavía hay diferencias entre algunos juzgados que aceptan y que no aceptan. O que la misma Corte en algunos casos no ha aceptado. Bueno, todavía estamos discutiendo. Entonces, si vemos que en países que son potencia, hay sentencias, bueno, obviamente por analogía se podría llegar a utilizar. Después van a leer, ahora sí, en el módulo 2, información desde la visión de Monsanto. Tomarlo con mucho respeto.
prohibido reírse. Hay unos videos muy simpáticos. Bueno, tomar qué argumentos o qué premisas proponen. Anotarlas. Van a ver que hay un video de un señor aparentemente científico que expone una idea, bueno, controvertida, diciendo que los alimentos orgánicos no son ni buenos ni malos, para simplificar. Que no está demostrado que el alimento orgánico sea mejor que el que tiene algún químico. Bueno, tomen todas las premisas. Después si encuentran contradicciones es otra cosa. Pero por lo menos tomar, bueno, a ver, ¿por qué dice esto? ¿En qué se basa? También van a encontrar que exponen puntos de vista, pero no lo prueban. Por ejemplo, el glifosato no contamina, porque no hay pruebas. Bueno, pero eso es una verdad, hay que probar por qué no contamina. Y ahí obviamente está la discusión. Todavía no hay un informe verdadero, por lo menos del Estado argentino, que dictamine esto es así, es blanco o negro. Todavía hay informes a través de las universidades nacionales. Porque no es que podemos pedir nosotros a un perito, a un físico químico que haga una investigación en tal campo, además el costo del tiempo que sería. Últimamente se han utilizado los informes que hacen las universidades nacionales a través de sus campos de investigación. Ejemplo, en un fallo que lo van a ver después, se tomó en cuenta varias investigaciones del CONICET. Una de ellas, la Universidad Nacional de Rosario, que estableció un informe a través de que hicieron una especie de campamento de control sanitario en la zona. Un campamento que duró no sé cuánto tiempo para ver cada día cómo se desarrollaba ese daño ambiental o no. Entonces, en la sección de Monsanto, vean todos los puntos de vista, cómo lo prueban, qué dicen, anótenlo. Y después, en el módulo 3, ahí sí, van a encontrar notas de opinión, y yo les puse para su agrado 2 fallos. No son cortos, no los puedo cortar, pero son 2 fallos. Hay muchísimos más fallos. El que quiera investigar me puede preguntar. Uno tiene 40 y pico de páginas, el otro tiene 50. Es optativo leerlo, no es obligatorio. Optativo, pero yo les recomiendo, ya que estamos en Facultad de Derecho, ver cómo el fallo analiza todo. El hecho en sí mismo, la doctrina, la prueba, cómo va organizando los argumentos con los conectores. Ahí saquen jugo. Que eso les puede servir para el ensayo. Entonces, ahí les decía, bueno, 2 fallos. Un fallo es, obviamente en los dos, es un grupo de vecinos contra el municipio. Uno es contra el municipio de San Jorge y el otro contra el municipio de Sastre y Ortiz. Entonces, claramente la discusión está, ¿no? Si bien hay una normativa municipal que establece el límite hasta dónde se puede fumigar y no, no es que hay un vacío legal, hay por lo menos cierta normativa. Paréntesis, volviendo al tema normativa ambiental. Entonces dijimos, Constitución Nacional, Provincial, el Código Civil, en el artículo 1710, habla por arriba del daño. ¿Mm? El principio de evitar un daño. Y su responsabilidad. Lo cual nos lleva a esto también cuando vean la Ley General del Ambiente, van a encontrar que hay principios ambientales. Hay muchos. No, acá no vamos a hacer una explicación dogmática de cada uno de ellos.
Pero lo que sí, volviendo a esta cuestión, ¿no? Es difícil probar el daño. A veces no queda claro. Yo tal vez estoy tomando agua y pienso que es agua potable. Y tal vez, si uno hace un análisis químico de acá a 20 años. Entonces, frente a esta situación de incertidumbre, porque acá el derecho busca verdad, busca bases firmes, sólidas, precisas, pero estamos en un límite. Queremos, pero no podemos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, el derecho da una solución. Con el principio de prevención y el principio precautorio. Lo cómico que se aplica en el derecho ambiental, tranquilamente se podría hacer una extensión a otras materias del derecho. Pero bueno, seguro en el futuro. El principio de prevención implica que, como ya dice la palabra, si bien no queda claro el daño futuro, se puede tornar la sentencia con un fin preventivo, ¿no? Hay conocimiento de que, bueno, hay indicios fuertes y serios de que realmente va a haber un daño. Frente a esa incertidumbre, bastante mínima, bueno, se aplica este principio de prevención y se aplicaría una medida para prevenir ese daño. En cierto caso puede ser irreversible, un costo mayor. ¿Mm? Lo característico de este principio de prevención es que hay información, o cierta información que presume que el daño va a ser así, así. Ahora, pero ¿qué pasa cuando hay indicios de que va a haber daño, pero la información no es fiable o faltan datos o falta investigación? Porque el derecho ambiental depende de otras ciencias. ¿Sí? Si el derecho en sí mismo es prudente, una sentencia es una cuestión, un análisis prudente. Y cualquier decisión estaría afectando o no a las partes. Bueno, pero ¿qué pasa cuando falta información y hay demasiada incertidumbre, pero hay cierto miedo de que tal actividad va a producir un daño muy importante? Por eso dijimos una alteración relevante. Bueno, se aplica el principio precautorio. ¿Mm? Eso, bueno, en derecho ambiental lo van a ver. Entonces, ante la ausencia de información científica o esa certeza, pero hay indicios de que va a haber un daño grave, bueno, se aplica este principio de precautorio. Y obviamente estamos en un campo gris, donde hay juzgados que lo aceptan y otros que no. ¿No? Pero la vara estaría apuntando a prevenir, ya sea con el principio de prevención o de precaución. Tema de investigación aparte. Entonces, hay otros principios de progresividad, responsabilidad, sustentabilidad, cooperación, etc. Pero justamente este principio, el precautorio, ¿no? Porque en los estudios científicos, por lo menos hasta hace unos años, y ahora se ve que hubo un desarrollo, no quedaba claro esa relación de causalidad entre el químico y el daño. Se presumía, porque nadie va a tomar un vasito de ese químico, a ver, bueno, además aquí está esparcido en el aire, tal vez la distancia, el clima, si hay lluvia o no, hasta de cómo llega ese químico a las fosas nasales. Puede haber muchas circunstancias que terminen con esa relación de causalidad. Otra vez seguimos con esto, la relación de causalidad. Este es fundamental. La conexión entre el daño y la causa, en este caso el químico. Y en una sentencia eso es muy importante, porque si hay dudas, el actor va a tener que justificar por todos los medios, tratar de minimizar esa incertidumbre. Y eso utilizan citas de autoridad, pericias de las universidades, informes de CONICET,
pericias médicas. En el caso de contra la Municipalidad de Desastre, hizo un tema conocido, ¿no? Porque en sí mismo lo inició una familia que vive cerca de, bueno, está al lado del campo, ¿no? Y afectó de manera muy grave a su hija de 2 años. Le generó cáncer. Entonces, eso fue una de las pruebas que se articulan de manera coordinada. ¿Se acuerdan que había formas de argumentar? Bueno, coordinada. Si bien todas estas verdades son sueltas, tal vez no justificarían la sentencia. Por eso necesitan de otras pruebas. Eso lo van a ver en el fallo. Muy bien. Y después de eso está el cuestionario final, breve, para cerrar el tema. Lo importante de esto, sé que va a ser muchísima información para leer. Primero vayan a lo básico. Lean el tema. Empápense. Encontraron una idea que les gusta, la guardan, la anotan. Después recomiendo sí, leer la normativa. La Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, el Código Civil, bueno, el principio de prevención, precautorio, qué es el daño ambiental. Empaparse un poco de las circunstancias, a ver cómo se aplica todo esto. Hay otro artículo que va más allá del derecho, que habla de cómo la política argentina se utiliza, somos el país donde más se utiliza el glifosato y la cantidad de litros por año. Después de eso, sí, cuando ya manejan el tema, leer el fallo de manera pausada para que vean cómo se articulan todas estas premisas. Si siguen investigando van a encontrar Profe, que... sí, ay, perdón. No, que quería decirle que es tan serio el problema porque toda la concentración agrícola, principalmente de la soja, porque bueno, hay trigo, maíz, de todo, ganadera, se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en gran parte de la provincia, fuera de lo que es el conurbano, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe. Bueno, es para preocuparse, creo, ¿no? De los daños que van a recibir los habitantes, porque aunque vivan en el medio del campo, profe, están cerca de que caigan, digamos, los químicos sobre ellos, ¿no? Sí, es una cuestión que da lugar a mucha investigación, análisis. Luego ustedes elijan su postura, porque si tienen una postura eminentemente ambiental o también de desarrollo, se va a respetar. No. A mí lo que me importa es cómo construyen su relato. O sea que siéntanse libres. Si alguno elige estar a favor de Monsanto, no tenga miedo. La verdad que sería, no es que estoy recomendando que estén a favor de Monsanto, sino que tengan la libertad, a eso voy. Porque en la investigación prima la libertad, no puede ya estar dirigida desde el principio. Ustedes como profesionales, eso, la libertad, o sea, no puedo ahora desde ahora direccionar, no, hagan sobre a favor de la ciudad. La libertad, esto es fundamental en la investigación de un tema controvertido. Bien, creo que ya estamos con todo esto. Luego hay un video, hay una pequeña película, un podcast, obviamente en contra de Monsanto. Pero van a ver esto, que el tema es muy amplio. Traten primero de ir a lo básico, a lo que se pide en el campus. Respondan las preguntas, porque ahí van a estar orientadas a armar un argumento y cómo refutarlo. Argumentos simples. Profe, Uno, puede ser que estos agroquímicos también puedan ir en contra de lo que es en parte el derecho de la alimentación, porque todo lo que es la disponibilidad, por ejemplo, y la sustentabilidad están en juego, un poco hablando de la soja, por ejemplo, que tomó un gran porcentaje de tierra que se destinaba por ahí a otros cultivos o incluso a la ganadería. Entonces, puede ser que también un poco vaya en contra de eso. sí, es interesante porque habría que definir, o sea, qué dice la ley en base a los agroquímicos.
Tenemos la ley 24051, que es de residuos peligrosos, que tienen que ver también con los químicos. Pero bueno, acá no se pide hacer un análisis tan profundo, porque el glifosato es uno de los químicos. Hay muchos más. Y obviamente esto va, si uno hace un encadenamiento, cómo afecta a la salud humana, ¿no? A la alimentación, a todo ese proceso de empaque, envasado, traslado, etc. Cuando vean el video de Monsanto, el señor habla ¿no? De que si realmente un alimento orgánico es orgánico, hasta qué punto pone en duda todas estas cuestiones. Detrás de todo esto no queda, todo se centra en la prueba. ¿Qué dice la prueba? Y estamos limitados a eso. Porque constantemente el desarrollo tecnológico avanza y tal vez habrá nuevos análisis, nuevos informes, otro tipo de sistema de monocultivo y otra cosa que dicen los ambientalistas. La naturaleza se adecúa a las circunstancias, constantemente busca sanearse. Y en muchos casos, los seres vivos, ¿no? que mata este químico se adaptan. Y tal vez no mata todo, mata gran parte. ¿Y qué hace la empresa? Otra vez aumenta la toxicidad del químico para seguir matando a todos los demás. Y obviamente los efectos negativos. No quiere decir también que todo lo que tenga olor sea daño, porque a veces el daño puede ser invisible, inoloro. Obviamente se presume, cuando ustedes lean la sentencia, habla de que estaban jugando al fútbol en el equipo sastre, y según el viento venía el olor y tuvieron que parar el partido. Pero en sí mismo el daño no tiene que ver con algo sensible al olfato o a la vista, sino que también puede ser invisible. Y ahí está la dificultad de encontrar esa causalidad. Muy bien, sean libres para investigar, a eso voy. No tengan prejuicios y disfruten, porque hoy es este tema. En el futuro será otro. Saquen las herramientas y luego de esto, cuando hay que hacer el ensayo en la otra clase, el tema hay que hacerlo acotado, porque enseguida esto podría ser un trabajo de 200 páginas. Y lo que sí, guarden información que ustedes crean que es confiable, bueno, tengan anotado la fecha, la página, la cita de autoridad, y utilicen preguntas retóricas, analogías, ejemplos, los conectores, ¿se acuerdan? 8 clases diciendo, anoten conectores. Bueno, ahora es el momento presentarlos en la mesa como el domingo, en el plato fuerte. Entrada, comida y postre. ¿Mm? Bien, eso. Nada más. ¿Alguna consulta? Profe, sí, quería preguntarle, entonces vamos a tener que, usted nos da el tema, nosotros debemos así la secuencia, ¿no? Está todo en el Investigarlo. campus. Claro, y en esto, tenemos que hacer una introducción. No. Hagan en el campus las actividades y los va a ir guiando. Bueno. Porque están los Bueno, temas y las ok. preguntas. Esto es una preparación. Una preparación de ver argumentos de una postura y argumentos de la otra postura, para luego refutarlos. Bien. O sea, lo que vimos hace 2 clases, llevarlo a la práctica. Pero bueno, es bueno cuando uno investiga, no solamente ir a lo que está ahí en el campus, sino ver el contexto internacional, nacional, la normativa, el derecho ambiental argentino, porque es algo interdisciplinario. Es otro problema. No es solamente derecho. El derecho ambiental abre las puertas, o sea, va de la mano, de manera esencial, con otras ciencias. Y de repente van a estar leyendo sobre composición química del
de esto, y es otra ciencia. O cuestiones muy precisas de la física, o del cáncer, ¿no? Cuestiones médicas. Bien, ya estamos. Bueno, la semana que viene es 25, no sé si será feriado. Vemos qué nos dice UNPAS. Igualmente estamos en contacto, no se preocupen. ¿Mm? O haremos una pequeña videollamada, o si no, otra forma. No. Lo importante es que sigan avanzando y extraigan las herramientas que les sean útiles. Vayan a eso. Sacarle jugo a todo esto. Y si les gusta investigar, la verdad que ya tienen gran parte de la facultad aprobada. En Derecho. Ahora es un espacio para la creatividad. Si bien hay que informarse, no es todo copiar y pegar. Copiar y pegar. Ustedes van a tener que acomodar ese texto. Ahí está la cuestión. Y no caer en plagio, acuérdense. Si hay dudas, vean la clase de citas. Cómo citar, las oraciones, biografía. Bueno, les deseo una buena jornada, mucha suerte en los exámenes. Acuérdense de responder lo que se pide. Primero la definición, luego la descripción. Usen los conectores. Citen el artículo si pueden, ¿no? Muy bien. Nada más. Nos veremos la semana que viene, ¿les parece? ¿Eso va bien? Cualquier duda, si están leyendo un tema y hay dudas de si es fiable o no, me avisan. Porque también están leyendo, bueno, glifosato del norte de Brasil. Puede pasar, porque internet te lleva a otros lugares, Costa Rica. Ojo, mucha atención a eso. Estamos ahora nada más que en Argentina. Bueno, muy bien. A descansar, tomar unos mates. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, Gracias, nos vemos. profe. Chao, saludos a todos. La paz sea con ustedes. Gracias, profe, igualmente.